Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y en esta semana comenzamos el segundo libro del Antiguo Testamento, la Torá, que es el Éxodo, que su verdadero nombre en hebreo no es Éxodo, sino es Shemot, que quiere decir nombres, porque en esta porción, no en esta porción, sino en este libro se van a revelar la mayor cantidad de nombres de Dios, porque algo que hay que aprender es que dentro del Antiguo Testamento aparecen muchísimas palabras para representar la divinidad y cada una de ellas es un aspecto diferente de la misma. Y está de más decir lo que siempre repito en mis videos, que la palabra Jehová, Yahvé, Yahweh son palabras inventadas, porque no es así el nombre, ni siquiera el tetragrama, que es el que traducen como Jehová, Yahvé, Yahweh, no es ninguna de esas palabras, ni tampoco es un nombre, como si fuera, por ejemplo, Moisés, que es un nombre. O sea, las 4 letras hebreas del tetragrama son un símbolo, son una especie de representación gráfica de algo muy profundo que no se puede realmente entender si uno no lo lee en hebreo. Entonces las palabras Jehová, Yahvé, Yahweh no tienen significado alguno, salvo el error de pensar que es un nombre de persona, lo que genera una especie de fantasía de un carácter, de un personaje. Algunos se lo imaginan como un señor con barba blanca, eso como resultado de ver el arte, por ejemplo, el arte de Miguel Ángel, donde se ve en la Capilla Sixtina a Dios en la creación y ahí aparece representado con una barba blanca, pero eso es un gravísimo error porque Dios no es un ser humano, ni tampoco tiene las características emocionales, psicológicas de un ser humano. Por eso es que al utilizar la palabra Jehová o Yahvé o Yahweh, se comete el error de personificarlo como un ser humano. Pero bueno, no es el tema de hoy. La porción Shemot, nombres, es enorme, es interesantísima, pero yo quiero hoy tocar una parte específica porque quiero hablar de un tema que me surge de algunas cosas que me pasaron recientemente y que quería compartir con ustedes, a ver qué piensan ustedes de eso. Entonces vamos a empezar leyendo la primera parte de la porción, primero en hebreo por supuesto, y luego voy a traducir. Entonces voy a comenzar desde el versículo 8 de Éxodo, que es Shemot. Dice así: Vayakum melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, y se levantó un nuevo rey en Egipto que no conoció a Yosef, a José. Y si han visto mis últimos videos, saben que Yosef fue una gran bendición para Egipto, es decir, la llegada de Yosef y su familia trajeron una gran bendición a Egipto. Y luego, cuando aparece un nuevo faraón que aquí dice que no conoció a Yosef, no es solo que no conoció, podemos decir que no reconoció el valor de Yosef y su familia y todo su pueblo, lo que habían traído a su país. No solo eso, sino que comenzó a tenerles una especie de miedo porque los hebreos se multiplicaban muy rápidamente, tenían muchísimos hijos y se dice que llegaron a ser casi la misma cantidad que los egipcios, y este faraón llegó a pensar que quizás eso podía ser un problema. Y ahora les voy a leer la frase tan interesante que dice el faraón. Si vamos a Éxodo, versículo 10, dice así: Aban itchakemalo pen yarve vayat kitikarena milchama benosaf gamu al soneinu benilham banu vaala menaaretz. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice el faraón es: vamos a engañarlos. O sea, él utiliza la palabra leit hakem en hebreo, que viene a ser cuando alguien quiere ser listo. Entonces dice, vamos a ser listos y vamos a hacerles algo. O sea, él tiene un plan para engañar al pueblo hebreo para que el final de ese engaño sea la esclavitud. Y luego en Éxodo 11 dice así: Vayasimu alav sarei misim lemaan anuto beseblotam vayaben arei miskenut leparo et pitom veet Ramsés. ¿Qué quiere decir eso? Aquí se ve lo que hizo el faraón, cuál fue el plan para ser listos y engañar al pueblo hebreo.
Dice así: y pusieron sobre él, sobre el pueblo hebreo, regentes de impuestos para torturarlos en su sufrimiento, y construyó ciudades de almacenamiento de gente, ¿sí? Y los nombres de esas ciudades eran Pitón y Ramsés. Entonces, lo primero que vemos aquí es que el concepto de impuestos se inventa para generar sufrimiento, tortura y, a consecuencia, esclavizar. O sea que ahí es donde entendemos lo que quieren decir los impuestos. También la palabra impuesto es una imposición, no quiere decir que sea justo, no quiere decir que sea correcto, es simplemente una imposición. Y la palabra imposición también se conecta con algo violento, porque alguien le impone a otro lo que no quiere, lo que no le parece justo, y lo impone de alguna manera. Es decir, que si tú no haces lo que ese que quiere imponerte algo te exige, hay consecuencias, y consecuencias que te van a hacer muy mal. O sea que aquí no hay ni justicia, ni libertad, ni derechos, no hay nada, hay una imposición. Y luego el paso siguiente para generar sufrimiento y esclavitud es crear ciudades. Y ahora, bueno, no podemos evitar la comparación con lo que se está hablando hoy sobre la intención de construir lo que le dicen ahora ciudades inteligentes. Antes le decían ciudad de 15 minutos, pero ese nombre tenía una connotación muy negativa porque esos 15 minutos querían decir que vas a poder moverte solo hasta 15 minutos caminando y no te van a dejar ir más lejos, una especie de cárcel. Entonces la gente empezó a quejarse cuando escucha el concepto ciudad de 15 minutos y ahora lo llaman ciudad inteligente. Es una especie de marketing para algo que yo quiero preguntarte a ti. ¿Tú crees que va a ser muy lindo vivir en una ciudad inteligente? Y la pregunta es, ¿qué quiere decir que esa ciudad va a ser inteligente? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Y cómo puede ser que una ciudad sea inteligente? ¿No es cierto? Y quizás haya una conexión íntima entre la ciudad inteligente y los impuestos. O sea que el faraón podía haber soñado con algo tan maravilloso como una ciudad inteligente ayudada por la tecnología que podemos imaginar que es la inteligencia artificial, que se va a ocupar de cobrarte impuestos si tú no haces lo que te exigen y lo que te imponen. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Con la moneda digital gubernamental, con la CBDC. Entonces yo creo que sin lugar a dudas el faraón hubiera querido vivir en esta época, porque fíjense qué tipo de plan tan listo podía haber generado él si hubiera tenido las ciudades inteligentes, las monedas digitales gubernamentales y también la ceguera, la apatía, la pereza mental de la gente de hoy, que se lo están diciendo de frente, lo dicen por todas partes, no lo ocultan, pero siguen dormidos. Yo creo que el faraón hubiera soñado con tener gente así, para poder lograr su plan de esclavizar y esclavizar de una forma muy eficiente, sin ni siquiera necesitar soldados para que golpeen a la gente, por ejemplo, porque el día de mañana cuando tú quieras moverte un poquito más de 15 minutos caminando y pases ese límite, que va a ser un límite virtual, cuando pases ese límite, de golpe te va a bajar dinero de tu cuenta automático, ni siquiera va a hacer falta mandarte una multa a tu casa, que puedas ir a un juez. No, directamente va a bajar ese dinero y tú te vas a sentir golpeado porque vas a ver que cada vez tienes menos dinero y es como si te estuvieran dando con un palo cada vez que haces algo que alguien impone sobre ti, porque ni siquiera te han preguntado si tú estás de acuerdo con eso. Y además de todo esto, viendo lo que está pasando hoy, que zonas enteras, zonas hermosas, zonas cercanas al mar, están siendo devastadas por desastres, entre muchas comillas, naturales, como por ejemplo Valencia, ahora California. Muchos dicen que hay planes de construir ahí esas ciudades inteligentes. ¿Tú lo sabías? Y ahora otra vez te pregunto lo que pregunto siempre. ¿Tú aún crees que cuando vas a votar y eliges a una persona, tú estás actuando dentro de algo democrático, algo que te asegura que tú eliges a alguien que te va a representar para tu bien? ¿Tú aún crees que hay partidos con oposición, que si eliges a otro ese lo va a hacer mejor? ¿Qué tiene que pasar para que te des cuenta
de que no hay ninguno de ellos que trabaja para tu bien y que además de todo son una selección, son todos lo mismo. Es como por ejemplo cuando la selección de tu país juega en el mundial, algunos están en el campo, los otros están en el banquillo. Y en un momento uno se levanta del banquillo, que es la oposición, y sale a jugar, pero son todos el mismo equipo. ¿No te has dado cuenta de eso? Bueno, sería bueno que te cuestiones ese punto. Pero bueno, ahora vamos a pasar al final de esta frase, donde aparece el tema del que quería hablar hoy. Y es el nombre de las dos ciudades donde se va a encerrar y a esclavizar a los hebreos, que se llamaban en hebreo Pitón y Ramsés. Ramsés, todos conocen el nombre Ramsés, pero primero hablemos de la ciudad llamada Pitón. Ahí lo vemos escrito en hebreo, y esta palabra se puede dividir en dos. Una es pi, que quiere decir boca, y la otra es tom, que quiere decir inocencia. Y luego el segundo nombre es Ramsés, ahí lo vemos escrito, y si dividimos en dos esa palabra, vemos Ra, quiere decir mal, y Mesás quiere decir digestión o intestino, o sea, un mal intestino. Y ahora vamos a analizar esto primero desde el nivel más superficial, y es la conexión entre una mala boca, una boca inocente, que quiere decir que no sabe lo que hace, es decir, ingiere alimentos muy malos, comida chatarra, por ejemplo, harinas blancas, azúcares, alcohol, etc. Y luego tenemos Ra Mesás, que quiere decir mala digestión. O sea que aquí no hay ninguna casualidad. Pero ahora vamos a penetrar esto un poquito más en el nivel más espiritual, metafísico, y vamos a hablar de lo contrario, o sea, lo vamos a mirar al revés, como lo que dijo Jesús, que Jesús dijo: no por lo que le entra en la boca muere el hombre, sino por lo que sale de ella. Es decir, es una boca que se expresa con inocencia, no sabiendo primero el poder que tiene su palabra de creación y o destrucción, y luego el significado de lo que está haciendo cuando se expresa. Y ahora quiero contarles algo que me pasó recientemente. Es que estuve mirando una clase de una persona muy famosa del tema espiritual, de los despiertos, entre muchas comillas, de los que hablan de la nueva humanidad, de la quinta dimensión, de vibrar alto, etc. Y esa persona ponía mucho énfasis en el lado oscuro y decía que hay que permitir la expresión del lado oscuro. Hablaba de entes oscuros que están para ayudarnos de alguna manera, y lo que decía esa persona era que esos entes no tienen cuerpo y necesitan de ti para poder actuar. Entonces, lo que decía es que tú tienes que darles permiso a que entren en ti. Y de nuevo vuelvo a repetir que estamos hablando de una persona que supuestamente es de los despiertos, de la nueva humanidad, espiritual, etc. Y ahora yo quiero tocar aquí el tema que yo ya he hablado muchas veces, que es el problema de las posesiones demoníacas, del paganismo, de la idolatría, que es uno de los pecados más grandes que aparecen en la Torá hebrea una y otra vez. Y lo que yo he explicado muchas veces es que estos entes, que sin lugar a dudas son oscuros, no tienen cuerpo y desean entrar en ti para actuar a través tuyo, pueden hacerlo si y solo si tú les das permiso, tú les das su consentimiento. Y la boca inocente del que no sabe lo que está haciendo, por ejemplo, cuando va a que le lean las cartas o va a un chamán, vidente, lo que sea, a alguien que canaliza o a alguien que dice que lo puede curar con algún ente que no es físico, siempre ellos te van a pedir tu consentimiento para actuar sobre ti, porque cuando tú dices sí, ese ente entra en ti y actúa a través tuyo, pero ese ente no se va, se queda ahí. Y más adelante en tu vida te va a generar estragos. Es lo que se llama un parásito espiritual, que está dentro de ti. Pero ese parásito espiritual tiene un paralelo en lo físico, que son los parásitos intestinales. Entonces aquí vemos la genialidad de la Torá hebrea,
que nos dice primero, el nombre de la ciudad es Pitom, es decir, boca inocente, porque está expresándose sin entender lo que significa el error que está cometiendo. Y luego, mal intestino, Ramsés, quiere decir que todos los parásitos están ahí en el intestino. Y si hablamos ahora de medicina, hoy se sabe que el cuerpo humano tiene un porcentaje altísimo de bacterias y microorganismos que para que tengamos salud tienen que estar en un equilibrio y balance. Por ejemplo, el hongo cándida es parte de la microbiota intestinal, pero no tiene que salir de la proporción indicada, porque si empieza a crecer demasiado, ahí genera estragos en la salud. Y luego, lo que ya se habla abiertamente en la medicina y también en la medicina, como por ejemplo la medicina china, macrobiótica, etc., es que los parásitos intestinales tienen una enorme influencia también en tu mente, en lo que piensas, en cómo te sientes. Entonces, imagínense si ustedes están dando permiso para que entre un ente que no es físico dentro de ustedes, ese ente va a tener su paralelo en un parásito físico o en muchos parásitos, porque esos parásitos físicos también te van a manejar. Entonces, cuando yo escucho a una persona decir o tratar de convencerlos y pintarles muy hermosamente el hecho de que hay entes que son del lado oscuro, que te necesitan a ti para actuar en el mundo y que tú des permiso, y sobre todo ver que hay miles de personas que van a esos cursos, a esos talleres, lo escuchan y hasta lo aplauden. Cuando yo veo eso, ahí sí que yo me doy cuenta que muy pocos van a poder sobrevivir todos estos eventos que estamos viviendo hoy. Y aquí quiero también recordar que esos parásitos espirituales entran en ti también a través del alcohol, a través de las drogas, a través de las plantas alucinógenas, de los hongos alucinógenos. Es decir, cada vez que tú vas a uno de esos talleres que están tan de moda, para que esa planta te haga pasar por todas esas experiencias, visiones, etc., entra en ti un ente para que eso ocurra y tú le das permiso, pero ese ente no se va después. Es decir, vas a tener una experiencia quizás muy interesante, muy fantástica, pero más adelante en tu vida te van a pasar cosas muy feas porque ese ente está ahí para eso, para utilizarte a ti como instrumento de juicio sobre otra persona o sobre otra situación. Entonces, en ciertos momentos tú vas a reaccionar de formas muy destructivas a alguna situación en el mundo, vas a generar daño y dolor a alguien o a algo, pero tú vas a cargar con el karma, es decir, la consecuencia la vas a pagar tú. Por eso es que una y otra vez les digo, recuerden todas las ocasiones donde ustedes estuvieron en esas situaciones y pidan perdón a Dios y anulen ese consentimiento. Y yo puedo asegurarles que los únicos que van a sobrevivir todo lo que está pasando hoy son los que no tengan ningún parásito adentro. Así que seamos fuertes, no nos dejemos tentar por el ego que quiere acortar procesos, entonces va y se toma una planta alucinógena para entender lo que quizás sin ella no había entendido, o para ver imágenes, colores o quién sabe qué, o si te dejas tentar por un vicio como alcohol, cigarrillo, lo que sea, todo eso, si no sabemos controlarlo y detenerlo, no vamos a ser aptos para la nueva humanidad, porque en la nueva humanidad no puede haber vicios, no puede haber gente que no tiene la paciencia y la fe en que las cosas pasen en su tiempo correcto, sin necesidad de acelerar procesos con plantas, hongos alucinógenos, etc. Ni tampoco en la nueva humanidad va a haber gente con un ego tan grande que para mostrarse como que saben hacer cosas necesitan incurrir en ocultismo, y ni que hablar de cobrar dinero para ver el futuro de la gente, etc. No olvidemos que en este momento la única guerra que existe es la guerra entre esos que quieren alejarte de Dios y los que quieren adherirse a Dios.
Y yo te pregunto, ¿cuál de ellos crees que va a sobrevivir todo lo que está pasando y va a ser el que merece crear una nueva humanidad? Te dejo con esa pregunta, con ese material de pensamiento y me despido por hoy con mi braja, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.